Hola amigas y amigos, bienvenidos a Soluciones Matemáticas con Lisaura Mejía. El tema de hoy es verificación de antiderivadas. Y el encabezado de nuestro ejercicio dice: verifica si cada fórmula es correcta o incorrecta y dé una breve justificación para cada respuesta. Aquí podemos ver nuestro primer ejercicio, que dice que la integral de la tangente del ángulo por secante al cuadrado del ángulo es igual a secante al cubo del ángulo sobre 3 más una constante. Bien, el primer paso que procedemos a dar es a aplicar diferencial a secante al cubo del ángulo sobre 3 más una constante. Luego de que aplicamos ese paso, entonces procedemos a aplicar una propiedad de suma o diferencia, la cual nos dice que f más menos g' es igual a f' más menos g'. Bien, una vez que hemos aplicado dicha propiedad, nuestro ejercicio nos queda de la siguiente manera: como diferencial del ángulo por secante al cubo del ángulo sobre 3 más diferencial del ángulo por una constante. El siguiente paso que procede en nuestro ejercicio es sacar la constante fuera. En este caso, como podemos observar, en secante al cubo del ángulo hay un 1 delante, por lo cual entonces nuestra constante en este caso será 1/3. Nuestro ejercicio nos quedará como 1/3 por diferencial del ángulo secante al cubo del ángulo más diferencial del ángulo por la constante. Podemos observar que todo lo demás lo transcribimos igual. Ahora entonces vamos a aplicar borrador para hacer más espacio en nuestra pizarra. Bien, podemos observar cómo va quedando nuestro ejercicio y el siguiente paso es aplicar una propiedad que se llama regla de la cadena, la cual nos dice que df por u sobre dx será igual a df sobre du por du sobre dx, en la cual f estará representando a u al cubo y u será la secante del ángulo. En nuestro ejercicio podemos observar que secante al cubo del ángulo entonces va a representar a u y a u al cubo. Y podemos observar que una vez que hemos aplicado esta propiedad, cómo va quedando nuestro ejercicio. df sobre du por du sobre dx nos dará como resultado diferencial de u por u al cubo por diferencial del ángulo por secante del ángulo. La constante, que es 1/3, podemos ver que la transcribimos igual, y el diferencial de la constante también lo transcribimos igual. Entonces vamos a aplicar borrador una vez más para hacer espacio en nuestra pizarra. Aplicamos borrador. Podemos observar cómo va quedando nuestro ejercicio y el siguiente paso es aplicar una propiedad, la cual es una propiedad de la potencia, que nos dice que el diferencial de x a la a es igual a por x a la a menos 1. Se la aplicamos entonces a esta primera parte del ejercicio, la cual vemos que nos queda como 3u al cuadrado. La constante, que es 1/3, la transcribimos igual. Entonces, el siguiente paso es aplicar otra propiedad a la segunda parte del ejercicio, la cual nos dice, esta es una propiedad de derivación, la cual nos dice que el diferencial del ángulo de secante por el ángulo es igual a secante por tangente del ángulo. Se la aplicamos a esta segunda parte del ejercicio, la cual estoy encerrando, y vemos cómo va quedando nuestro ejercicio. Aplicamos entonces, bien, nos queda como secante por tangente del ángulo. Aplicamos entonces otra propiedad, la cual nos dice que el diferencial de una constante es igual a 0,
Y se la aplicamos entonces a la tercera parte del ejercicio, esta que estamos encerrando. Y vemos que nos queda como un 0. Bien, entonces aplicamos borrador nuevamente para hacer espacio. Bien, ahí estamos borrando. Bien, entonces vimos anteriormente que U representaba a secante del ángulo. Entonces lo que vamos a hacer en nuestro ejercicio, vamos a sustituir a U por secante del ángulo. En este caso, como U está al cuadrado, entonces lo vamos a sustituir por secante al cuadrado del ángulo. Todo lo demás lo transcribimos igual y procedemos a... El siguiente paso será resolver esta fracción que tenemos delante en nuestro ejercicio. Borramos, entonces vamos a mover esta parte más para adelante, o sea, a mover esta parte un poquito adelante. Vamos a resolver la fracción, la cual tenemos 1 por 3 sobre 3, que nos da como resultado 1. Y secante al cuadrado por secante del ángulo nos da como resultado secante al cubo del ángulo por tangente del ángulo. Y el 0 lo obviamos porque ya sabemos que no tendrá ningún valor en nuestro ejercicio. Bien, entonces ahora colocamos nuestro resultado de forma desarrollada. Podemos observar ahí. Secante al cubo del ángulo por tangente del ángulo por 1. Ahora bien, que eso es igual, multiplicamos por 1 y nos da como resultado final secante al cubo del ángulo por tangente del ángulo. Bien, una vez que ya hemos llegado a nuestro resultado final, aplicamos borrador en la pizarra y hemos llegado a nuestra conclusión o resultado final de que secante al cubo del ángulo sobre 3 más una constante es igual a secante al cubo del ángulo por tangente del ángulo, lo cual es diferente a tangente del ángulo por secante al cuadrado del ángulo, lo cual nos indica que esta fórmula es totalmente falsa. Bien, procedemos entonces a aplicar borrador y vamos a resolver otro ejercicio para verificar también si es verdadero o falso. Y ya como en el anterior vimos las propiedades que podemos utilizar, este lo vamos a resolver de una manera más corta o más sencilla. Y procedemos a aplicar diferencial del ángulo a un medio por tangente al cuadrado del ángulo más una constante. Ahí podemos ver cómo va quedando nuestro ejercicio. El siguiente paso que vamos a dar es, vamos a sacar fuera la constante que es un medio, por lo que nuestro ejercicio nos va a quedar como un medio por 2 tangente del ángulo secante al cuadrado del ángulo. Vimos anteriormente que el diferencial de una constante es igual a 0, por eso ahí tenemos más 0. El siguiente paso es entonces resolver esa fracción que tengo delante, la cual me da como resultado 1 y me queda tangente del ángulo. Escribí el ángulo de fuera, va adentro, perdón. Me queda como resultado tangente del ángulo por secante al cuadrado del ángulo, ya que vimos anteriormente que podíamos obviar el 0. Y esto nos indica que el resultado de esta fórmula es totalmente verdadera. Es decir, que la integral de la tangente del ángulo por secante al cuadrado del ángulo es igual a un medio por tangente al cuadrado del ángulo más una constante. Aplicamos borrador entonces y vamos a resolver un último y tercer ejercicio con las mismas condiciones. Tenemos integral de la tangente del ángulo por secante al cuadrado del ángulo es igual a un medio por secante al cuadrado del ángulo más una constante. El primer paso es aplicar
diferencial del ángulo, como observamos ahí, cómo va quedando nuestro ejercicio. El siguiente paso es sacar la constante fuera, en este caso es 1/2, la cual nuestro ejercicio nos queda como 1/2 por 2, secante del ángulo por secante del ángulo, tangente del ángulo más 0. En este caso, como tenemos secante al cuadrado, lo que hicimos fue descomponerlo, secante del ángulo por secante del ángulo, ¿verdad? El otro paso es, obviamos el 0 y nos queda como resultado final tangente del ángulo y secante por secante del ángulo, secante al cuadrado del ángulo, lo cual nos indica que nuestra fórmula también es totalmente verdadera, porque integral de la tangente del ángulo por secante al cuadrado del ángulo es igual a 1/2 de secante al cuadrado del ángulo más una constante. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.